Bueno, Jaime, continuamos con el devocional. Hoy vamos a meditar solamente en el versículo 21 del capítulo 3 de Juan. Si estoy en el libro correcto. Ah, no, aquí estoy en Sí. Pedro, por eso que, mire, eso, en Y la yo estaba carta. en Timoteo. Ajá. El Eso- 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ok. Voy a leerlo en otras dos versiones ahí, Jaime, también para la Biblia de las Américas. Me gusta mucho la versión de la Biblia. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y la nueva traducción viviente, Jaime, dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Interesante. Bueno, Jaime, te dejo el espacio para que expliques. Bueno, pero ¿qué es confianza? Ajá. Eh, ya yo creo que la mayoría de los hermanos eh, han pensado que un día tengo que pararme delante del Señor. Y cuando se para delante de Dios sabiendo que Él conoce todo, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, etcétera, eh, ¿qué vamos a tener? Y esa palabra aquí para confianza no es la misma que pensamos en español ni tampoco en inglés. De confiar en algo es un poquito diferente. Aquí el sentido número uno de esa palabra es la libertad, la franqueza, la habilidad de hablar o de presentarnos delante de Él. Porque, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, yo no había nacido, pero Él perdonó mis pecados porque yo recibí ese regalo de salvación. Cuando yo llego al cielo y me paro delante del Señor, no va a ver mi pecado. El Señor va a darme premios por las obras que yo he hecho aquí en la tierra. Pero castigo por el pecado no habrá. Y yo sé que por muchos años yo andaba descarriado y hacía sinvergüenzuras eh, con los amigos, pero Dios no va a decir, recuerde cuando voy a tener una confianza, una habilidad de pararme con cabeza levantada porque Cristo me limpió de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Mm. Eso es, eso que estás diciendo es muy interesante, Jaime, porque yo siempre digo que en un devocional decía el otro día que algo que he observado en la iglesia latina acá en Estados Unidos, no conozco todo Estados Unidos, no he trabajado en todas las iglesias latinas en Estados Unidos, así que no generalizo, pero en la que he estado, que si es verdad han sido, yo creo que más de 50 100 iglesias, eh, veo siempre una manera de vivir la vida cristiana entre los creyentes y las preguntas que me hacían, porque uno llegaba ahí como misionero, íbamos a entrenar en liderazgo y todo eso, entonces siempre te dan más importancia, te preguntan, piensan que uno no tiene problemas y todo eso, pero veía dos cosas. Uno era cuando hablaban del propósito de la iglesia y siempre yo digo que caen en un error. Espero no estar equivocado, pero siempre llegan y dicen, no, es que el propósito de la iglesia es predicar el evangelio. Y yo leo la Biblia y yo digo, ese no es el propósito de la iglesia, eso es un mandato a cada creyente, que somos la iglesia, Sí, y tiene toda la razón. y hacer discípulos. El propósito de la iglesia yo lo veo más en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, donde habla de que Jesús dio ministerios a la iglesia, especialmente creo que cuatro o cinco ministerios,
habla pastorado, profecía, servicio, enseñanza, y dice que esos ministerios es para que la iglesia como organismo tenga un propósito, que es llegar a la medida de la estatura de Cristo, a su cabalidad, a la madurez de Cristo mismo, porque somos su cuerpo. Y habla ahí que el propósito de la iglesia es formar a cada creyente individualmente, y cada creyente individualmente va a formar el organismo que es la iglesia y van a llegar a ser cabales como Cristo. Y otra cosa que veía, que no entendían ese propósito de la iglesia, que es de verdad disfrutar la vida en la verdad, como decíamos ¿cómo se llama? El devocional pasado. Pero otra cosa era que la gente siempre era, hermano, pero ¿usted cree que soy creyente o no soy creyente? Porque esto es, entonces, esa desconfianza, yo veía que la gente se mataba tanto para ganar la salvación, que no maduraba y no vivía su vida, porque hay un propósito. Y yo sé que siempre citamos aquí, parece que estamos enseñando en conjunto Efesios y Juan juntos, pero tiene mucho que ver. Efesios capítulo 2 habla de que éramos tinieblas, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, de que por gracia somos salvos, y después dice, somos hechura suya, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese versículo lo que está diciendo es que Dios nos dio un propósito. Y el capítulo 1 de Efesios dice cuál es ese propósito, de alabanza para la gloria de Dios. Y me gusta lo que tú dices, uno llega al cielo y va a ajustar cuenta con Dios en el sentido de la salvación, y Dios va a ver lo que Cristo hizo con nosotros, que es nuestra propiciación, ¿no? Nuestro pago completo. Pero en la vida cristiana debemos entender que ya como hijos de Dios tenemos que vivir para Dios, y lo que tú dices, hacer esas buenas obras. Ahora, va a haber pérdida, lo que conoce y se va a estudiar después contigo en Apocalipsis, el tribunal de Cristo, pues dice que será probado nuestras obras, y tendremos pérdida como heno, hojarascas y madera que se quemará por el fuego, y otros que serán como el oro serán purificados. Pero de verdad, sí, cuando hablamos de lo que es salvación, la salvación depende enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Dice el versículo 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos o confianza tenemos en Dios. Y hago referencia en cuanto a eso de la vida cristiana, porque sí veo una iglesia muy pobre queriendo ganar una salvación que ya Cristo lo ha dado, con la oportunidad de desarrollar el propósito que tiene para nosotros. Y el propósito es alabanza y gloria para Dios, que son dos verbos que no solamente son, a veces lo hemos transformado en música más alegre y música más solemne. No tiene nada que ver, o si tiene que ver, los músicos, no quiero ofenderle, pero cuando habla de ser alabanza y gloria para Dios, está hablando un verbo de acción, de Sí. todo lo que hacemos, cuando dormimos, cuando despertamos, cuando comemos, cuando vamos al trabajo, cuando discutimos cuando discutimos con la gente y hay una discusión santa. Bueno, puedes glorificar a Dios o no, teniendo o no teniendo, en nuestra vida cotidiana, Jaime, ¿no? Ahí a lo mejor estoy saliendo, aplicando otra cosa, pero creo que tiene que ver con el versículo, no sé. No, sí, y todo eso viene desde el versículo 18, Ajá. donde estaba hablando de que, mire, si nosotros actuamos, no de palabras y lenguas, sino de hechos, entonces sabemos que estamos en la verdad. Si sabemos que estamos en la verdad, entonces tenemos esa confianza en nuestro corazón. ¿Y qué dice aquí? Si nuestro corazón no nos reprende, Ujú. entonces ya estamos bien delante de Dios. Mire, quiero darle un ejemplo de esa palabra confianza. Quizás algunos que me conocen no han escuchado, porque hace muchos años estaba trabajando en la selva y me encantaba. Se fue la Guardia Nacional, se fue una comisión de alto nivel del gabinete del presidente en aquel entonces y nos amenazaron. El ministro de Justicia nos invitó, el viceministro de Justicia nos llamó. Es más que una invitación porque dicen, quiero que vayas a mi oficina tal día, ¿no? Y Lo no citó puede decirle prácticamente. que no, Sí. pero fue en una forma cordial. Y fuimos, y éramos cuatro. Yo
solo tenía como 4 o 5 años, no, tenía más, tenía como 7 y 8 años en, en Venezuela, hablando español. No manejaba bien el español porque trabajamos lo más posible, trabajamos en la selva. Entonces ya estando en la selva uno no habla en español, sino hablaba en lengua, en Pemón. Pero yo estaba, de verdad estaba temblando. Tengo que ir a la oficina del viceministro de justicia. No sé cómo es él. Mire, es una autoridad, es una persona que me puede sacar del país. Y esta mañana en mi devocional estaba leyendo que yo soy hijo de Dios, que yo tengo el ministerio de reconciliación, Mm. que yo soy un embajador. Y yo, de verdad, yo pensé, wow, él es un viceministro, pero yo soy un embajador. Y de verdad, yo entré en la oficina con toda la confianza. Y yo no sé lo que dije en la conversación, el hombre hizo preguntas. Uno de los muchachos casi no hablaba, de los hombres, hablaba casi nada de español. El otro había aprendido el español, digamos, de Texas, que no es un español bueno, bonito ni nada. El otro hermano sí hablaba bien el español, porque había trabajado 4 años en México, pero yo también respondí hablándole, pero con esa confianza delante de él. Y entró la secretaria y le dijo, ministro, tiene una llamada, tiene que tomarlo aquí en la otra oficina. Y el hombre paró. Somos 4 allí sentado delante de él. Me miró a mí y me dijo, doctor, por favor, perdóname, tengo que recibir una llamada. Y él salió y yo dije, no, yo lo imaginé. Los otros muchachos me miraron y dijeron, doctor. Pero yo creo que era eso, era la confianza que yo tenía que yo soy un embajador y yo tengo autoridad porque el que me mandó tiene autoridad. Y, y ahí también, Jaime, para hacer una aplicación quizás para algunos creyentes que a lo mejor están descargados ahorita y están escuchando por casualidad o porque Dios les puso a escuchar esto y están diciendo, bueno, Jaime, Mundo, ustedes están diciendo todo eso, pero Jaime es un misionero de 50 años, Mundo, tú has trabajado, vas a una iglesia, lees la Biblia y tienes esa confianza, tienes una buena comunión con Dios, pero uno que tenemos mucho tiempo sin ir a la iglesia, que a lo mejor estamos haciendo un montón de vagabunderías por ahí, Mm, cómo nos acercamos con esa confianza. Pero otra vez, la confianza está en lo que somos en Cristo, como decíamos ayer. Y tengo un ejemplo para eso, espero que no esté forzando este ejemplo, pero el hijo pródigo sí, estaba, exactamente. estaba pensando, el hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos Sí. y él a lo mejor no lo llevó su confianza a su padre, pero sí lo llevó a volver a casa su confianza en que había comida en la mesa de los siervos de su padre. Y este tipo dijo, ¿qué hago aquí comiendo con los cerdos? Después de haberse gastado toda su herencia, como a veces pasa con muchos creyentes, que Sí. somos hijos de Dios, tenemos un tremendo futuro y cambiamos toda nuestra recompensa por pecado. Pero tenemos esa oportunidad de decir, en la mesa de mi padre la mesa de los siervos de mi padre hay comida. Y Sí. ese hijo pródigo vino y se arrodilló frente a su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y de verdad, exactamente lo que Jaime decía, el padre lo que vio a su hijo y no le vio toda la tontería que había hecho, sino que dijo, tú eres mi hijo, su posición, su Bienvenido. pertenencia Hacemos y fiesta. hacemos fiesta. Ahora, Wow. Dios nos Buen ve a ejemplo. nosotros con esa posición de hijos de Dios, porque nuestra fe está en Cristo. Como Sí. decía Jaime, Dios nos ve por medio de Cristo. Y va a decir, y yo pienso que eso es lo aplicable. Cuando un hijo de Dios que está mal, que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces, Y así fue cuando yo lo hice, mundo. ajá, Yo, en el instante que yo me acerqué y dije, yo quiero arreglar mi vida con Dios, aún antes de orar,
yo sentí ese calor en mi corazón. Allá estaba Dios abrazándome. Tienes Entonces, toda la razón. sí, no, y entonces sí, de verdad, no seas, si eres un hijo de Dios, no seas como ese hijo mayor también que aún estando en la iglesia a veces no se dedicaba más a criticar a los que vienen, sino más bien disfruta lo que ya tienes en la iglesia, Mm, lo que estás creciendo en Cristo. Y si eres como ese hijo pródigo que tienes oportunidad, Dios siempre está esperando. Dios siempre está ahí apresto a que nosotros digamos, Señor, perdóname, quiero volver a comenzar contigo, quiero empezar contigo. Y con confianza, me gusta esa palabra, Jaime, confianza tenemos en Dios. Dios es fiel, no importa. Decía Stigrin, una vez lo escuché decir y me apropié esa, él dice, la tierra, que es una de las cosas más firmes en el mundo, cuando viene un terremoto se mueve como si fuera agua. Pero Jesús es la roca, Él es firme, Él es fiel, Él es el mismo que nos amó ayer, hoy y siempre. amén. Amén.